las 7:08. Entonces ya dimos suficiente tiempo. Vamos a continuar el día de hoy viendo el tema de lógica jurídica. Recuerden que en la última clase pues hicimos algunos ejercicios sobre el silogismo. Hemos visto todo lo que es el silogismo, las reglas del silogismo, fue lo primero que vimos, la importancia del orden de las premisas, eh, cómo deben estar establecidos los términos medios. Todo esto que estamos viendo ahora, después lo vamos a aplicar en lógica jurídica, ¿verdad? Ahorita estamos todavía viendo en lógica general. Igual, el día de hoy vamos a ver unos temas que son muy importantes después para lógica jurídica, ¿verdad? Pero es bueno que los veamos antes aquí en lógica general. ¿Pueden ver las diapositivas ahí? No, licenciado. Ah, permítame entonces. No lo hice bien, permítame. ¿Ahora sí? Aún no, Lick. Aún no. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí, muy bien. Hoy vamos a hablar de los principios lógicos supremos. Los principios lógicos supremos fueron primero ideados por Aristóteles. Como hemos dicho, Aristóteles era el padre de la lógica, uno de los padres de la filosofía, y todavía se mantienen vigentes lo que él plantea de la lógica general, ¿verdad? Los principios lógicos supremos, los tres primeros son de Aristóteles: la ley de identidad, la ley de contradicción y la ley de tercero excluido. La ley de razón suficiente es un desarrollo posterior que es de el filósofo alemán Leibniz, sobre todo para nuestra lógica jurídica, tiene una importancia vital, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes los principios lógicos supremos? Porque estos principios nos sirven para identificar cuando un pensamiento es contradictorio, cuando un pensamiento es falso, cuando un pensamiento es verdadero. Porque cuando se infringen estos principios, estas leyes básicas de la lógica, el pensamiento pierde su rigor y su precisión y se vuelve incoherente y contradictorio. Si no se respetan estos principios lógicos supremos, el pensamiento está mal estructurado, el pensamiento es contradictorio o es ilógico o es falso, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos de esto. Lo voy a cerrar aquí para que no entre la bulla. Listo. Vamos a ver los 4 principios el día de hoy, porque son bastante sencillos pero importantes. Quiero que les quede bien claro. Vamos a comenzar con el principio de identidad, que posiblemente sea el que un poquito más de duda les cause. Hay muchas formas de definir el principio de identidad, de enunciar el principio de identidad. La primera de ellas es: el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Esto quiere decir que todo pensamiento enunciado es idéntico a sí mismo si su extensión permanece invariable. Para aclarar más esto, cuando en un juicio el sujeto es idéntico total o parcialmente al predicado, el juicio es necesariamente verdadero. Recuerdan que en todo juicio hay un sujeto y un predicado. Cuando el predicado es idéntico, es similar totalmente o parcialmente al sujeto, entonces el juicio es verdadero. Eso también significa que toda proposición es equivalente a sí misma, porque todo ser es uno y el mismo, ¿verdad? Ejemplo: A es A, o podemos decir A es la primera letra del alfabeto. También estamos ahí identificando algo consigo mismo, porque A es la primera letra del alfabeto. Entonces, si decimos A es A o A es la primera letra del alfabeto, estamos bien. Un vegetal es un vegetal, no es un animal, no es un mineral, es un vegetal. Un estudiante es una persona que recibe clases. Eso es la definición de un estudiante, ¿verdad?
pero también aquí no estamos definiendo totalmente, sino estamos eh, identificando algo, ¿verdad? Estamos diciendo que un estudiante es una persona que recibe clases. La luna es el satélite natural de la Tierra, estamos afirmando, no estamos como tal definiendo, sino estamos afirmando algo, ¿verdad? La luna es el satélite natural de la Tierra. Y como decimos que la luna es el satélite natural de la Tierra, estamos diciendo que la luna es igual al satélite natural de la Tierra, que son similares. Decir lo mismo luna que decir el satélite natural de la Tierra. O decir un estudiante es lo mismo que decir una persona que recibe clases. O decir la letra A es lo mismo que decir la primera letra del alfabeto. O sea, el principio de identidad significa que si estamos identificando algo y encaja el sujeto con el predicado, entonces la afirmación es verdadera. Pero esto puede presentar algunos problemas. Por ejemplo, veamos estos dos ejemplos. El primer ejemplo es un silogismo. En este silogismo tenemos las tres premisas, perdón, las dos premisas y la conclusión, ¿verdad? Bueno, la conclusión también es una premisa que se deriva de las otras, ¿verdad? La primera premisa es, la luna tiene dos caras, ¿verdad? Esta también es una afirmación. La luna es el satélite natural de la Tierra. Aquí también estamos afirmando algo. Y decimos, por lo tanto, el satélite natural de la Tierra tiene dos caras, ¿verdad? Estamos haciendo nuestra conclusión. Entonces, si se dan cuenta, aquí es aplicable el principio de identidad, sí se aplica, porque la Luna es el satélite natural de la Tierra, es una afirmación válida, es un principio, ¿verdad? De identidad, se está aplicando el principio de identidad. Bien, ahora veamos el segundo ejemplo. El poder corrompe. Esta es una afirmación universal. El conocimiento es poder. Por lo tanto, el conocimiento corrompe. ¿Cuál es el problema aquí? Este razonamiento es falso, no es válido. ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de identidad. Cuando decimos el conocimiento es poder, no estamos equiparando totalmente. Poder y conocimiento no son lo mismo. El conocimiento se puede, se puede convertir en poder. Eso es cierto, dadas ciertas circunstancias, pero no es equivalente. El conocimiento no es por sí un poder. Ya quisiera yo que el conocimiento fuera poder, algo que lo que sabemos podría ser algo poder, ¿verdad? Pero no. El poder es la facultad de hacer que otros hagan lo que uno quiere y el conocimiento es un conjunto de teorías, doctrinas, experiencias que uno adquiere. No son equivalentes, ¿verdad? Entonces, como poder y conocimiento no son lo mismo, por lo tanto, no se pueden atribuir las mismas propiedades y características al sujeto, ¿verdad? El sujeto y el predicado no son lo mismo. El conocimiento y poder no son lo mismo. Se puede decir así y se dice así, esa frase, el conocimiento es poder, como una forma de decir, saber algo también es tener cierto tipo de poder, ¿verdad? Sobre todo se maneja mucho esto con, se sabe los secretos de alguien, ¿verdad? Tiene poder sobre esa persona. Pero el conocimiento en general no es lo mismo que el poder. Por eso no se aplica aquí el principio de identidad. El principio de identidad se esquematiza, P es igual a P. Entonces, si P, entonces P. P sí y solo sí, P. Quiere decir, algo es sí y solo sí es ese mismo algo. ¿Verdad? Cuando decimos la luna es el satélite natural de la Tierra, ahí sí estamos cumpliendo con el principio P es igual a P. Cuando decimos la A es la primera letra del alfabeto, ahí estamos cumpliendo con P es igual a P. Pero si decimos el conocimiento es poder, ahí no estamos cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque P es sí y solo sí P es equivalente, es igual. En este caso no, son dos
conceptos diferentes. El concepto conocimiento y el concepto poder son diferentes. Por eso es que no podemos afirmar la conclusión lógica, que sería que por lo tanto el conocimiento corrompe, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, formalmente está bien. Y la conclusión, podríamos decir, se saca de esto. El problema aquí es que no se está cumpliendo con el principio de identidad. ¿Está claro el ejemplo? ¿Tienen algunas dudas? ¿Sí se me entendió? ¿Me escucharon bien? Licenciado, disculpe, ¿me puede poner otro ejemplo donde sí se cumpla el principio de identidad, por favor? Uno más, si fuera tan amable. Muy bien. Mm, podemos decir lo siguiente. Vamos a inventarnos ahorita un silogismo. A ver, aquí. Vamos a ver. Pongamos... mm, Guatemala es... mm, vamos a ver, vamos a ver. Pensemos un ejemplo donde se aplique bien. Sí, Guatemala es un país centroamericano. Centroamérica es parte del continente americano. Por lo tanto, Guatemala es parte de América, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más grande para que puedan verlo bien. No se ve muy bien, licenciado. ¿No se ve muy bien? Está muy pequeño en la pantalla. Vale, vamos a hacerlo más grande. Permítanme entonces. Ahí está. Ahí sí se ve bien, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. ahí sí. Vale. Cuando decimos Guatemala es un país centroamericano, ahí se está cumpliendo el principio de identidad, porque efectivamente Guatemala es un país centroamericano. Entonces ya podemos hacer nuestro silogismo. Centroamérica es parte del continente americano. Por lo tanto, Guatemala es parte de América, ¿verdad? Es parte del continente americano, podemos decir también, ¿verdad? Pero es lo mismo decir continente americano que decir América. Solo que fuéramos de Estados Unidos, no entenderíamos que el continente americano es lo mismo que América, porque ellos creen que América es un país, ¿verdad? Y no es broma, es cierto, ellos creen que América se llama su país, ¿verdad? Entonces, cuando decimos continente americano y América, también es lo mismo, estamos hablando de un principio de identidad también ahí. Decir el continente americano y decir América es lo mismo. Decir Guatemala es un país centroamericano, se está cumpliendo el principio de identidad, porque P, en este caso Guatemala, es igual a un país centroamericano, es igual a P, ¿verdad? Y igual, continente americano es igual que América, podemos usarlo, porque son iguales, ¿verdad? No sé si con este ejemplo queda claro. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, ¿Seguros? muchas gracias, sí. Muy bien, muy bien. Siempre que tengan dudas y todo, pregunten porque intentamos de alguna forma resolverlas siempre. Bueno, ese es el primer principio. Como les digo, cuando entendemos ya el principio y vemos su utilidad práctica, se vuelve muy fácil. El principio de no contradicción también es muy importante, sobre todo para los juristas.
Lo que dice el principio de no contradicción es que ninguna proposición es al mismo tiempo verdadera y falsa. Esto significa que de dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento, A es B, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto de pensamiento, A no es B, no pueden ser a la vez verdaderos, siempre y cuando el carácter B se afirme o niega acerca del objeto del pensamiento A, considerando en un mismo tiempo y en una misma relación. O sea que si estamos afirmando algo y por otro lado negamos eso, ¿verdad? Ambos pensamientos no pueden ser verdaderos, porque no pueden ser al mismo tiempo verdaderos y falsos. Por ejemplo, si decimos, todos los pájaros son animales vertebrados, y por otro lado decimos, algunos pájaros no son animales vertebrados, ahí hay una contradicción. Y en una contradicción, una de las dos tiene que ser, no pueden ser las dos al mismo tiempo verdaderas, ¿verdad? No pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que ser falso, definitivamente. No pueden ser los dos verdaderos. No pueden ser tampoco los dos falsos. Si hay uno que está negando directamente lo otro con las mismas características, ¿verdad? El principio de no contradicción se esquematiza, todos los S son P y algunos S no son P, ¿verdad? No puede haber algunos de esos, una de las dos afirmaciones no pueden ser verdaderas las dos. Otro ejemplo, decimos, este hombre es futbolista y decimos, este hombre no es futbolista. No pueden ser verdaderas las dos. Si se contradicen, una de ellas tiene que ser falsa. No pueden ser verdaderas las dos, ¿verdad? Y muchas veces esto se da en la vida cotidiana, el principio de no contradicción, cuando no se cumple, pasa el pensamiento contradictorio, pasa la incoherencia, pasa la falta de lógica. Por ejemplo, cuando decimos, la amo y la odio al mismo tiempo, ahorita que fue el Día del Cariño, muchos de ustedes estaban así, es que lo amo y lo odio al mismo tiempo, ¿verdad? No, esa es una contradicción. O lo ama o lo odia, porque amor y odio son contradictorios. No puede haber una relación de amor y odio al mismo tiempo. Esa es una contradicción. Nunca digas nunca. Esa también es una contradicción, evidentemente, ¿verdad? Porque si está diciendo que nunca diga nunca, ahí hay una contradicción en ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Nunca va a poder decir nunca. Otro tipo de pensamiento contradictorio, hay mucha neblina y excelente visibilidad. ¿Cómo puede ser posible? O hay excelente neblina o hay excelente visibilidad. No puede haber, hay mucha neblina y poca visibilidad, eso es lo lógico. O no hay nada de neblina y excelente visibilidad. Pero si decimos hay mucha neblina y excelente visibilidad, no pueden ser verdaderos los dos. Uno de los dos debe ser falso, ¿verdad? ¿Se explica el principio de no contradicción? Sí, que se entienda mejor. Sí, licenciado, perdone, ¿podría regresar al anterior diapositivo? Claro, Gracias. muy bien. Igual se las voy a mandar, no vayan a creer que no se las voy a mandar, se las voy a mandar cuando ya tengamos fecha de examen o que ya llevamos poco tiempo antes del examen, porque así se los mando todo junto, ¿verdad? No, Ok. no han hecho ninguna Muchas fecha de gracias. examen, ¿verdad? Aún no. Ahora, no. Muy bien. Pasemos ahora al tercer principio lógico supremo, que es el principio de tercero excluido. Mientras el principio de no contradicción afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos, el de tercero excluido establece que cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos falsos, ¿verdad? Este es el correlativo del anterior, ¿verdad? En el anterior decíamos que si se contradicen dos, no pueden ser ambos verdaderos. Igual, en el tercero excluido, si ambos se contradicen, no pueden ser ambos falsos. Uno tiene que ser verdadero y el otro falso. Se excluye cualquier otra posibilidad. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo el pensamiento. Es decir, de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero. Quiere decir que una proposición es verdadera o lo es su negación.
la proposición es verdadera o falsa y se excluye cualquier otra opción, ¿verdad? Esto se esquematiza, ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P. Todo objeto tiene necesariamente que ser P o no P, ¿verdad? No puede ser y al mismo tiempo, no puede ser ambos falsos. Uno tiene que ser verdadero de los dos. El principio anterior, recuerden que el de no contradicción dice que si un pensamiento se contradice con otro, no pueden ser a la vez verdaderos, ¿verdad? Y en el tercero excluido, de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero. Es casi lo mismo, solo que se ve desde otra perspectiva. Por ejemplo, ¿el día está nublado o no está nublado? No puede ser que el día esté nublado y esté nublado al mismo tiempo. ¿El día está nublado o no está nublado? ¿Ese marcador es rojo o no lo es? En términos jurídicos ya, ¿esa persona es inocente o no es inocente? No puede quedarse al mismo tiempo es inocente y no es inocente. O es inocente o no es inocente. Y en ese sentido, si no es inocente, es culpable, ¿verdad? ¿Está haciendo calor o no está haciendo calor? No puede ser que haya una situación donde haya calor y al mismo tiempo no haya calor. Eso es contradictorio. O está haciendo calor o no está haciendo calor. Claro, siempre en las mismas circunstancias, en el mismo momento, ¿verdad? No vamos a decir que en la mañana está haciendo calor, pero en la noche está haciendo frío. Eso no hay contradicción, porque no estamos hablando de la misma circunstancia y del mismo momento. Igual, una persona puede ser inocente de un delito, pero puede ser culpable de otro delito. Recuerden, no con el tercero excluido aplica si se tiene calidad de las mismas características y en el mismo momento, ¿verdad? Igual, el cielo puede estar nublado a las 11 de la mañana y ya no está nublado a las 12 del día, ¿verdad? Pero ahí no hay contradicción. Si estamos hablando de un mismo momento, de una misma circunstancia, ahí sí hay contradicción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Araceli, por favor. Sí, por ejemplo, licenciado, aquí no habría contradicción, digamos, cuando existe un concurso de delitos, porque puede ser culpable de uno e inocente de otro. ¿Es así? Sí, Ah, correcto, ok. correcto. Gracias, Lee. Muy bien. Elmi, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi duda es, eh, ¿cómo hago para lograr identificar cuál es la diferencia entre el principio anterior y este principio? Porque tienen mucha similitud y no logro diferenciar tanto. Claro, es que al final son correlativos los dos, ¿verdad? Al final es uno sigue al otro. Ninguna proposición, el no contradicción es, ninguna proposición es al mismo tiempo verdadera y falsa, ¿verdad? No pueden ser al mismo tiempo verdadera y falsa. Y el otro, el tercero excluido, es de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero, ¿verdad? Si se da cuenta, son lo mismo, solo que desde dos perspectivas distintas, ¿verdad? O algo es verdadero o lo es su negación. En la otra es, no pueden ser ambos verdaderos. Y aquí es, uno tiene que ser verdadero. Si en la otra decimos, no pueden ser ambos verdaderos, estamos diciendo que una es falsa. Y si en este decimos, de dos que se niegan, uno es necesariamente verdadero, entonces decimos que el otro es falso, ¿verdad? Entonces, es la perspectiva desde la cual la vemos la que cambia. No sé si con eso contesté su duda o la dejé igual. No, ya mejor, licenciado, gracias. Vale, ya, es que uno va junto con el otro, ¿verdad? No puede ser una persona, aquí, si estamos hablando del mismo principio, aquí diríamos, no puede ser esa persona al mismo tiempo culpable e inocente. En este caso diríamos, esta persona es culpable o es inocente, ¿verdad? Entonces, como le digo, es solo la perspectiva.
y no puede haber otra opción, no es medio culpable, medio inocente. Ese tercero excluido excluye cualquier otra posibilidad. Uno tiene que ser verdadero cuando los dos se niegan, ¿verdad? Y esos son los tres principios que Aristóteles diseñó para la lógica general y que se aplican perfectamente en la lógica jurídica. Ya vamos a ver más adelante en qué caso se aplica. Pero él lo aplicó para la lógica general, ¿verdad? Para la no contradicción, para identificar cuándo el pensamiento es incoherente. ¿Sí? Eso es lo mismo que nos enseñó. El de Una consulta, o tal vez como un tip, cuando es de tercero en, ¿cómo decirlo? Excluido, ¿Está ¿no? hablando ahorita? Ajá, es Ajá. como un o que le pone usted en el ejemplo. Exacto. Ese sería como un tip para saber entre el otro de no contradicción. Sí, exacto. Ese es un buen tip. Es el que decimos aquí de último. Ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P. Todo objeto tiene necesariamente que ser P o no P. O es culpable o es inocente, ¿verdad? O es rojo o no es rojo, ¿verdad? Esa O que dice la compañera, ese es un buen tip, ¿verdad? No puede ser al mismo tiempo y no y, ¿verdad? Tiene que ser o. Tiene que haber la posibilidad, o es o no es. Y por último, el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente nos dice que todo juicio para ser verdadero tiene que tener un fundamento suficiente, tiene que tener una lógica suficiente. Es decir, para considerar que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada. Es decir, han de conocerse suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. Toda proposición demostrada es verdadera, a su vez. Si yo ya pude demostrar mi proposición, esto quiere decir que esta proposición es verdadera. Pero para que sea considerada verdadera, tiene que tener un fundamento suficiente, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, que el azúcar es mala para la salud, para hacer esa afirmación, el azúcar es mala para la salud, tengo que tener suficientes razones, tengo que presentar suficientes estudios, suficientes diagnósticos que demuestren, por ejemplo, que las personas que consumieron mucho azúcar son más propensos a la diabetes, que las personas que consumen mucho azúcar padecen de obesidad, ¿verdad? Entonces puedo decir, es mala para la salud, pero a la vez tengo que demostrar que la obesidad es riesgosa para la salud y todas las consecuencias de la diabetes, pero tengo que poder probarlo. Y si ya lo probé, si ya está comprobado, si ya está probado, podemos afirmar entonces que la proposición que el azúcar es mala para la salud está comprobada, tiene suficiente fundamento, tiene suficientes elementos para poder comprobar eso. Si yo digo que Guatemala es un país que está en Centroamérica, tengo que demostrar que Guatemala está en el país centroamericano. ¿Cómo lo demuestro? Pues con un mapa, puedo enseñar las carreteras que conectan Guatemala con los otros países de Centroamérica, podemos posicionarnos geoestratégicamente, es decir, se puede demostrar, pero tenemos que comprobarlo. Claro, hay afirmaciones como esta, que Guatemala es parte de Centroamérica, que uno dirá eh, no necesita mayor comprobación, se sabe que es así. Entonces, esa es la razón suficiente, que se sabe que es así. Es algo que ya todos manejamos, ¿verdad? En el caso del derecho, en el caso de la aplicación de las leyes, ¿cómo vamos a probar, por ejemplo, que una persona es inocente? A ver, ¿cómo probarían ustedes que esa persona es inocente? Con todos los medios de pruebas admitidos por la ley. ¿Están de acuerdo ustedes? sí, Sí, podrían ser fotos, videos, llamadas.
Las presunciones, Lick. Medios de prueba. La Una lógica. persona es inocente. ¿Ustedes tienen que probar que una persona es inocente? Tengo que tener el Inocente, ¿no? principio de razón suficiente, tengo que dar un buen argumento, tal vez. No. La persona inocente no tiene que probar nada. Ella es inocente por el simple hecho. Se tiene que Ajá, probar culpable. correcto. El inocente no tiene que probar nada. El inocente ya es inocente. Esa es la razón suficiente. El culpable, si yo les digo a ustedes, demuestren que esa persona es culpable, ahí sí está todo lo que ustedes están diciendo. Los medios de prueba, los testigos, las presunciones, ahí sí. Es lo que estamos viendo si una persona es culpable en términos jurídicos, ¿verdad? Para mostrar la culpabilidad de una persona, hay que comprobar todo. La persona no debe demostrar su inocencia. Toda persona es inocente. Hace Toda demostrar persona es lo inocente. contrario. Exacto. Exacto, ¿verdad? Toda persona es inocente. Artículo 14 de la Constitución. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Entonces, el inocente, la persona no necesita probar su inocencia, ¿verdad? Lo que necesita comprobarse es la culpabilidad. Y entonces, para comprobar esa culpabilidad, sí necesitamos todos los medios de prueba. Una vez que están presentados todos los medios de prueba, ahí sí, el abogado defensor va a contradecirlos y va a presentar pruebas de descargo, va a presentar pruebas que no es que necesite comprobar la inocencia, sino que ataca los medios de prueba que presenta la otra parte, ¿verdad? El acusador, ¿verdad? Pero eso solo es, por supuesto, en materia penal. En todos los demás juicios, en todo lo demás civil, laboral, sí se tiene que comprobar todo. Si estamos diciendo que me despidieron injustificadamente, tengo que comprobarlo y el Código Laboral ya dice cuáles son las formas de comprobarlo, el Código de Trabajo. Si estoy diciendo que a este empleado lo despedí justificadamente, pues tengo que probar su tarjeta de entradas que siempre llegaba tarde, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí, pero el principio de inocencia no se debe probar, ¿verdad? Se debe probar la culpabilidad de la persona. Pero en todo caso, en todos los demás casos, sí tiene que haber razón suficiente para decir que un juicio, una aseveración, un argumento, una proposición es verdadera, ¿verdad? Tiene que haber pruebas, tiene que haber esa demostración. ¿Está claro el principio este? Sí, licenciado. Muy bien, no crean que es por molestar que yo les hago esas dudas. A mí me lo preguntaron en mi privado, eso que les decía, ¿cómo voy a probar que esta persona es inocente? ¿Verdad? No, la inocencia no se prueba, ¿verdad? Se prueba la culpabilidad. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan sobre lo que hemos visto hoy? Está claro, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a ver, aquí en el tablón habían escrito algo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Muy buen ejemplo. Ahí de contradicción. Un buen meme, ¿va? Pero es como meme, pero está perfecto, ¿verdad? No tengo pruebas. Claro, licenciado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Scarlett estaba diciendo algo o no? No, licenciado, que todo claro. Gracias. Muy bien. Bueno, si todo está claro, dejémonos ahí y seguimos viendo el día martes. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Buenas noches, Lick. Un gran Gracias. aprendizaje, Lick. Feliz noche. Ay, Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Excelente cátedra. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Feliz noches. noche, Lee. Gracias.